Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Bueno, que como hemos dicho, hoy estamos celebrando Pentecostés. Normalmente las fiestas cristianas pues, han tenido otro origen, lo que pasa es que después nosotros la hemos bautizado, ¿no? Cristianos. Entonces esta fiesta pues, es de origen judío. Los judíos con Pentecostés pues, celebraban como Dios se unió con ellos en alianza con su pueblo, con el pueblo de Israel en el Sinaí. Entonces la Iglesia después, a lo largo del tiempo, pues tomó prestada la fiesta y con ella pues termina pues los 50 días de la Pascua. De ahí también la raíz de Pentecostés, ¿no? El Penta. Los 50 días de la Pascua pues terminan hoy y ya comenzamos lo que es el tiempo ordinario. Para entender mejor lo que estamos celebrando, pues viene en nuestra ayuda el texto del Evangelio que acabamos de leer, que acabamos de proclamar. Entonces hoy es como os imaginaron que yo soy el guía turístico y os voy a enseñar un monumento. Entonces los guías artísticos pues se fijan, pues hermanos, en esa partecita y lo explican. Bueno, pues yo cuando hago la homilía hago como el guía turístico, ¿no? Voy enseñando el monumento del texto bíblico y voy diciendo, pues mira, esto significa esto significa lo otro. Y eso especialmente lo voy a hacer. Entonces el texto dice, y comenzamos ya a mostrar el monumento de la palabra de Dios. El texto que hemos leído dice que los discípulos estaban reunidos, dice, el primer día de la semana. Entonces estas palabras pues, pueden ser una foto maravillosa de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Los discípulos somos nosotros. Y lo que intentamos pues creer en Jesús, porque nadie puede ir de sobrado, sino aquí intentamos buenamente pues creer en Jesús. Y reunidos como iglesia celebramos lo más grande, que es la Eucaristía. Eso se refiere cuando dice que estaban el primer día de la semana, cuando la iglesia pues celebraba la Eucaristía. Y dice el Evangelio que se encontraban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque claro, si eso le habían hecho a Jesús, ¿qué podían hacer de ellos? Desde luego vivían en una situación angustiosa, pero claro, como angustiosa puede ser la situación por la que estemos atravesando algunos de los aquí presentes. Por eso algunos de los aquí presentes se pueden identificar mucho. Ellos pueden estar por la situación que sea, metafóricamente hablando, pueden estar con las puertas cerradas por miedo, pueden estar pasando miedo por algún motivo. Entonces Jesús vino, es el verbo que utiliza, vino como el hombre de palabra que cumple siempre su promesa. Y dice que estaba puesto en pie porque quería dar a entender que estaba resucitado y no estaba tumbado como los muertos. Y puesto en pie les dice, paz a vosotros, les dice. Y que el Señor resucitado, vivamos lo que vivamos, vivamos lo que vivamos. Pues Él siempre nos visita para regalarnos el don de la paz. Y cuando les muestra, dice el texto, las manos y el costado, ¿no? ¿Y por qué no les muestra otra cosa? ¿Por qué no les muestra la oreja? Bueno, les muestra las manos y el costado. Las manos eran la de los clavos. Bueno, después los que estuvimos en la Sábana Santa, la exposición, sabemos que en realidad no le pusieron el clavo aquí, sino se dejaron a la mano, vimos que lo pusieron. Pero bueno, en la Escritura, las manos con los clavos representan al crucificado. Pero también les mostró el costado. Y ya sabéis que cuando el soldado dio la lanzada, del costado brotó sangre y agua. Esa agua es como un río
que por donde va pasando, va dando vida plena, es decir, esa sangre, ese agua es como el río de agua viva que nos da la vida plena, que es la salvación. Y precisamente esta salvación nos la ha dado la muerte de Jesús, que Él murió por amor a todos nosotros. Y entonces dice el texto que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es decir, tras la oscuridad de la crucifixión, y nosotros podemos estar pasando por una oscuridad de una crucifixión, tras la oscuridad de la crucifixión había llegado la alegría de la resurrección. No hay mal que 100 años dure. Y se habían unido definitivamente al Señor después de la crucifixión. Por eso, no perdamos nunca la esperanza en los momentos de cruz que pueden venir por cualquier motivo. No perdamos la esperanza, pues siempre después veremos al Señor y Él nos regalará la alegría y la paz. Y ahora es cuando Jesús repite la misma frase: paz a vosotros. ¿Y por qué repite de nuevo? ¿Porque no se han enterado la primera vez? No. La frase tiene su intención, y es porque quiere decirles a los discípulos que ha llegado un tiempo menos. Paz a vosotros. Ha llegado un tiempo menos. Entonces Jesús les dijo a los discípulos de su época y a nosotros, que somos los discípulos de esta, les dice, traduciéndolo de otra manera, de parte del Padre que me ha enviado, yo también os envío a vosotros. Por eso cada uno se va a imaginar que no hay nadie, que está aquí, está solo con Jesús. Entonces nos imaginamos a Jesús que te está diciendo, o que me está diciendo personalmente estas palabras: oye, mira, de parte del Padre que me ha enviado a mí, yo también te envío a ti. Claro, podemos pensar que esto es una exageración, o sea, esto son cosas del cura que tienen que explicar estas cosas y las explica así. O podemos pensar que estas palabras irían dirigidos a otro, o que soy yo demasiado mayor, que tengo demasiadas limitaciones, que tengo poca cultura, o que el Señor se va a acordar el Señor de mí personalmente. Y sin embargo es así. El Señor cuenta con nosotros. Es que no tiene a nadie más. Que no vayamos, que no tiene a nadie más. Cuenta con nosotros. Y nos recuerda que siempre estará con nosotros para que cumplamos la misión que nos encomienda. Y el Evangelio utiliza un verbo que normalmente nosotros no vamos utilizándolo por la vida, ¿no? Dice el Evangelio que exhaló su aliento sobre ellos. Entonces, si leemos la Escritura, nos recuerda a ese texto del Génesis, el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre de barro y exhala sobre esa figura de barro su aliento y le da vida. Y con este gesto es como si los recreara, los volviera a crear, porque le va a comunicar una nueva vida, que es la nueva vida en Cristo. Le va a regalar la gracia. Y cuando decimos la gracia de Dios, en el fondo estamos diciendo que le regala la misma vida de Dios. Es como si Dios nos cogiera y nos metiera en el seno de su vida, nos pudiéramos compartir la vida con Él. Por eso, todos nosotros somos portadores del don del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Somos templos del Espíritu, portadores de un gran regalo, pues que tenemos que compartir. Por eso, el Espíritu nos hace testigos cuando queremos hacer las tareas ordinarias de la vida, pero queremos hacerlas como Jesús las haría. O cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, que a lo mejor nos ponemos en nuestra casa y leemos el Evangelio del día, o la Biblia, o la hojita diócesis donde viene el Evangelio, lo leemos, o cuando nos dejamos alimentar por la Eucaristía, o cuando hacemos a los demás, no ser testigo cuando hacemos a los demás, sencillamente lo que nos gustaría que a nosotros nos hicieran. O cuando experimentamos esa fuerza para hablar del Señor en el momento oportuno, que a lo mejor el momento oportuno es el momento más sencillo y más ordinario. Por eso que sepamos que somos templos del Espíritu, que es el surtidor que nos da la fuerza que necesitamos en cada